Bueno, a todos en Evangelismo, este es nuestro último videíto. Ya hemos llegado al final de nuestro curso y estamos muy contentos por lo que Dios ha hecho en estas 5 semanas. Gracias a Dios por lo que nos enseñó, por lo que me ha permitido entender en este paso por el curso de Evangelismo, por sus palabras, sus comentarios que también nos han edificado, y yo creo que corresponde edificarnos mutuamente, aún compartir y hacer la lucha contra nosotros mismos y nuestros obstáculos y nuestras fallas entre nosotros mismos, para que aprendamos a orar unos por otros, para que aprendamos a vivir conforme a lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Yo entiendo que, que Dios nos ha mostrado algunos de nuestros errores, nuestras fallas, y necesitamos entregárselas a Él para que Él haga su obra en nosotros. Hoy vamos a estar hablando del modelo para ganar a otros. La vez pasada hace 2 semanas hablábamos de los obstáculos y era una lección muy fuerte, muy difícil de dar, de dictar, y es difícil de recibir, porque es casi que después de esa reunión, después de esa clase, uno como que necesita un psicólogo, un psicoanalista, para entender qué es lo que está pasando en mi vida, en mi corazón. Después estuvimos viendo ese desafío que nosotros tenemos por delante, ese desafío de llevar la palabra de Dios, y tenemos que acercarnos a la gente, tenemos que alcanzar ese campo. Y les decía que la lección de hoy nos podía dar más luz acerca de eso. Entonces vamos a comenzar. El versículo que tenemos que tener en nuestro corazón para esta lección es Mateo 4:19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El, el, el Señor se acercó a sus primeros discípulos, que los vio trabajando en la pesca, y les dijo: tengo algo mejor para ustedes. Es algo mucho más satisfactorio, es ir a pescar hombres. Leamos la introducción. Dice: Jesús invirtió su vida en un pequeño grupo de pescadores para impactar al mundo entero, y lo logró. La invitación que el Señor les hizo a estos hombres para convertirlos en ganadores de almas consistía en que ellos debían seguirle. Necesitamos ser animados por lo que Dios puede hacer en nosotros para ganar a otros para Cristo. Como creyentes no podemos convertirnos en pescadores de hombres nosotros mismos. El ser ganadores de almas es algo que Jesús hace como resultado de seguirle. Vamos a orar. Señor Dios, te quiero dar gracias por este curso, en donde ya estamos terminando las clases online y nos queda tan solo la práctica del camino de Romanos. Yo te pido que tú uses esta clase para que entendamos mejor lo que debemos estar haciendo, pero principalmente para que tomemos esa decisión de seguirte de todo corazón, de no abandonar nunca tus caminos, porque es así como vamos a llevar fruto. Te pido que tú me guíes para hablar lo correcto y que todos en la iglesia seamos edificados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces hablemos del primer punto: la importancia de seguir a Cristo. Es que era imposible ser un pescador de hombres si no vamos en pos de Jesús. En pos de Jesús. Yo les cuento que esta semana y la semana pasada estuve en un proyecto de carpintería. Y en ese proyecto de carpintería pues hice unos mueblecitos para los niños y algunos muebles para el apartamento en Granada. Y me han preguntado que en dónde aprendí. Y honestamente le tengo que dar gracias a Víctor, porque andar detrás de él ha sido como hacer un curso en el SENA. Con él hemos emprendido mucho trabajo de carpintería dentro de la iglesia. Se han hecho muchas mesitas, muchos muebles, y he aprendido mucho de él. Esos muebles de los niños tiene un corte en un ángulo, y eso lo aprendí a hacer porque lo vi a él hacer el corte en ángulo para uno de los matrimonios que tuvimos este año. Uno de los adornos que estaban en la tarima
tenía un corte en ángulo. Yo lo vi hacerlo y vi cómo quedó pegadito eso y así es como se hace esto. También trabajando cuando hicimos la tarima, entendí cómo es que se unen bien las cosas para que queden bien hechas, cómo es que se cortan, cómo es que se hacen. Recibiendo consejo de él, aprendiendo de él, aprendí a hacer esos mueblecitos y ahora puedo hacerlos yo solito sin tenerlo ahí al lado. Entonces, gracias Víctor por enseñarme, pero es más o menos una ilustración. Tenemos que ver cómo hacen las personas las cosas. Y para ser pescadores de hombres teníamos que ir detrás del Señor Jesucristo, porque Él es el que tiene esa información. Si no, yo tendría muebles chuecos, chonetos, pelados, mal cortados y, y no se sostendrían bien. Entonces, es a través de seguir a los maestros. Y Jesús es el maestro en llevar almas a Dios. Así que lo seguimos a Él. La importancia de seguir a Cristo, eso era una sola ilustración ahí, pero para que entendamos cómo funciona. Bueno, primero, seguir a Cristo consiste en morir a uno mismo para vivir por lo que el Señor desea que vivamos. Vamos a ver Lucas 9. Abrí en Lucas 9, impresionante. Del 23 al 26. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Seguir a Cristo implica ganar por el lado de Cristo y perder por el lado del mundo. Miren, Juan, Jacobo, ellos tenían un negocio familiar lucrativo. Bueno, tenían una vida desarrollada financieramente con ese negocio. Seguir a Cristo implicaba dejar ese negocio familiar en segundo plano. Entonces, para ganar a Cristo, debían perder el esfuerzo familiar. Ese era el caso de ellos. Pedro y Andrés también tenían que dejar de lado su pesca, que era el sustento de su familia, y tenían que dejarlo en segundo lugar. Y estamos viendo en Filipenses que nosotros debemos aprender a considerar muchas cosas como basura al lado del supremo llamamiento de Cristo para llevar el Evangelio. Entonces va a exigir una pérdida. Y esa es una de las razones por las cuales muchas personas no quieren seguir a Cristo, porque van a perder algo que consideran más valioso que Cristo. Sí, eso no está bien, eso es un ídolo. Están idolatrando algo en su vida y no lo quieren dejar de lado. Y tendrán que rendirle cuentas a Dios. Pero el que quiere seguir a Cristo tiene que considerar algunas cosas que hasta el día de hoy son importantes en su vida, tiene que llegar a considerarlas como algo de segundo nivel, algo de segundo lugar, porque Cristo es más importante y el propósito de Cristo es más importante. Aún vamos a ver que así era para el Señor Jesucristo. Cumplir la voluntad de Dios era más importante para Él que cumplir sus propias necesidades básicas. Seguir a Cristo consiste en dejar de vivir por lo nuestro para vivir por lo del Señor. Vamos a Juan 14:15. Abrí en Juan 16. Wow, hoy estoy volando con la Biblia. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si amamos al Señor, vamos a dejar algunas cosas nuestras a un lado, nuestros deseos, nuestra carnalidad, vamos a morir a lo nuestro, por amor a Él, y vamos a seguirlo a Él, vamos a guardar sus mandamientos. Seguir a Cristo consiste en acercarnos cada día más a Él para alejarnos del pecado que nos asedia. Proverbios 4:18. Wow, abrí en Jeremías. No, esta vez sí me perdí. Esta vez sí estuve muy lejos de donde iba. Proverbios 4:18.
Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquellos que seguimos al Señor Jesucristo, empezamos a ser transformados en nuestra vida de tal manera que cada vez vamos creciendo un poquito más como el amanecer, que al principio es una lucecita tenue, ¿no? Y aquí a todos nos gusta ver el amanecer llanero, es tan lindo. Entonces empezamos a ver esa liniecita tenue de luz que empieza a crecer, 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 y luego ya más adelante estamos diciendo, uy, qué calor, qué solazo. Sí, así es en nuestra vida cuando vamos creciendo. Para algunos creyentes a veces ese amanecer está como demorado, como, como que no, como que el sol no sale, como que se quedó ahí en la línea tenue. La senda de los justos debe ir en constante aumento, no en estancamiento. Ya no estamos siguiendo la senda de los justos si nuestro crecimiento espiritual se estanca. Tenemos que volver a esos caminos, y tiene que ver con alejarnos del pecado, porque ese pecado nos está entorpeciendo. Vamos a ver Hebreos 12. Hebreos 12, 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pablo utiliza una ilustración de las carreras, de las Olimpiadas. A él como buen ciudadano romano le gustaban los juegos que se hacían en Roma. El atletismo era muy grande en Roma, les gustaba mucho ver esas carreras. Y ustedes saben que existía el maratón, el decatlón, todas esas palabras que terminan en tlón, triatlón, todo esto viene de los juegos griegos y que luego asumieron los romanos. Aquí está hablando de una carrera de fondo, una carrera de fondo. Y en una carrera de fondo, un maratón, un 10K, un 5K, la gracia no es tanto correr en pique y correr rapidísimo, porque se va a cansar uno rapidísimo antes de poder correr 5 kilómetros. ¿Quién se echa un pique de 5 kilómetros? Nadie. Así que hay que correr con paciencia, con paciencia. Y una de las estrategias que usan los atletas es andar lo más ligero posible. Ustedes ven que, por ejemplo, los que corren 100 metros planos, 200 metros planos, que es un pique, esa gente tiene muchísimos músculos para poder hacer el pique. Pero los maratonistas son más bien delgados, son personas muy livianas, muy ligeras, y también andan en ropa muy ligera, pantalonetas muy pequeñas y de materiales muy especiales, con tenis que no pesan nada. Antes, en la antigua Roma, en estos tiempos en que se jugaban, los maratonistas corrían absolutamente desnudos. Era la costumbre. No sé si uno quisiera ir a ver una carrera de esas así, pero era la costumbre. Ellos corrían desnudos y el propósito era ser lo más ligero posible, no tener nada que los entorpeciera al correr por el peso. Entonces dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que asedia, porque ese peso extra entorpece la carrera. Para correr un maratón, ¿quién sería capaz de correr un 5K, un 10K, un 20K con una maleta llena de libros a la espalda? Eso es un peso innecesario que nos afecta para correr la carrera. Y es lo que él está diciendo. Corramos sin ningún peso, como la costumbre de esa época. Corran desnudos, ningún peso. Quítense el peso del pecado de encima. Quítense todo ese
todos esos pensamientos pecaminosos de encima, para que corran la carrera con paciencia, a un buen ritmo. A veces nos desfiguramos de la meta, empezamos a mirar otras cosas y perdemos el rumbo. Por eso aquí en el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, siempre con los ojos en la meta, siempre mirando hacia el objetivo y siempre ligeros de pecado para poder llegar a la meta y aguantar esta carrera. Es larga. Seguir a Cristo consiste en permanecer en Él para experimentar su fruto. Juan 15. Juan 15. Vamos a ver el versículo 5, el versículo 8 y el versículo 16. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y el 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y entonces, si tú siembras un árbol de mango, un aguacate o un papayo en tu finca, pues ¿qué esperas? Recibir aguacates, papayas, mangos y recogerlos. Y así es el Señor con nosotros. Nos ha puesto, nos puso en esta ciudad, en este tiempo de pandemia. Él nos puso aquí para que nosotros le llevemos fruto. Y no podemos ser como ese árbol estéril, como cuando Él llegó a esa higuera y tenía hambre y dijo, quiero comerme unos higos. Y miró la higuera y no tenía fruto. Y eso le entristeció y le enojó a Él, porque Él esperaba fruto de esa higuera. Sabemos que esa higuera representa a Israel. Israel no hizo su trabajo y fue una higuera seca. Pero nosotros, como creyentes, somos la vid, somos plantados por Cristo para llevarle fruto. Cuando se acerque Jesús a nosotros, ¿qué encontrará? Porque Él espera ese fruto. Y hay que permanecer en Él para que ese fruto se dé. Nosotros sabemos que si estamos separados del tronco, la rama no puede dar fruto. Seguir a Cristo consiste en depender plenamente de Él para realizar la obra del Señor. Fíjense lo que vivieron los discípulos en Jerusalén en tiempos de Pentecostés. Hechos 1. Hechos 1. Y vamos a leer el 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos estaban en Jerusalén, pero estaban esperando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho que estuvieran en Jerusalén y que se quedaran ahí hasta que llegara el Espíritu Santo. Es decir, Jesús les había dicho con sus palabras que siguieran sus instrucciones. Y eso era lo que estaban haciendo. Los primeros creyentes dependieron de las palabras de Dios, de lo que Dios les dijo. Entonces, estaban haciendo lo que Dios les decía. En el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces dependían de la oración a Dios. Dependían de la oración a Dios. Estaban orando, esperando a lo que Dios les había dicho que pasaría. Y luego dependieron del mensaje de Dios. Vino el Espíritu Santo y
y empezaron a vivir ese poder del Espíritu Santo y empezaron a hacer lo que Dios les había pedido. Vamos a ver el versículo en el capítulo 12, el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Del 21 al 24, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Él se levanta delante de todo Israel y empieza a predicar el evangelio con autoridad, diciéndole a la gente cosas que eran difíciles de decir, pero no importa, estaba lleno del Espíritu Santo, había estado en oración, había estado dependiendo de la palabra de Dios y ahora puede hablar con toda autoridad. Y así pasó con los discípulos. ¿Qué estamos aprendiendo en este primer punto? Hay un trabajo previo, hay una tarea interna que nosotros debemos hacer si nosotros queremos ganar personas para Cristo. Antes de ir a buscar la gente, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Piensen en esto como un jugador de baloncesto, porque me gusta el baloncesto, ¿cierto? Pero el deporte que a ustedes les guste. Ese jugador de baloncesto, antes de salir a un partido, necesita tener un entrenamiento previo, necesita estar dentro del equipo, ¿cómo se llama eso? Concentrado, en concentración, ¿cierto? Como cuando dicen, no, es que la selección Colombia está en concentración. ¿Eso qué quiere decir? Que los meten dentro de unas instalaciones y ahí empiezan a hacer un trabajo previo. Entonces el jugador, antes de salir al partido, necesita tener un condicionamiento físico, necesita tener buena alimentación, necesita estar enfocado en lo que va a pasar, necesita estudiar a sus oponentes, necesita estar en buena condición física, porque si no, necesita practicar lo que va a hacer, ¿cierto? Desde dónde va a lanzar, cómo va a lanzar, manejo del balón, saber las jugadas que tiene que hacer como equipo. Pasan muchas cosas dentro de las paredes del equipo, dentro de las instalaciones del equipo. Ahí pasa mucho. Y luego salen al partido y uno los ve jugar. El problema es que mucha gente cree que, por ejemplo, jugar un deporte, jugar fútbol, jugar baloncesto, lo que sea, que es solo salir a la cancha y divertirse. No, eso hay mucho trabajo adentro. Ahora, nosotros, no es solo salir a predicar, hay algo que debemos hacer primero y es seguir al Señor Jesucristo. Debemos estar asegurándonos de estar detrás del Señor Jesucristo primero, en nuestra vida interna, en nuestra relación con Dios. Hay cosas que deben estar pasando primeramente. Y lo primero que debemos estar haciendo es analizando nuestra vida, poniéndola delante de Dios y estar apartándonos y limpiándonos del pecado, porque no vamos a poder correr esa carrera que tenemos con Él si tenemos ese tropiezo. De manera interna también, nosotros debemos tener una intimidad con Dios, Debemos estar pasando tiempo con Dios en oración, en su palabra, porque si no, no vamos a poder llevar fruto. Y también debemos depender de la guía de Dios, de su palabra, de la guía del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, para poder ir a hablar. Fíjense que todo esto tiene que pasar a puerta cerrada, con Dios, nosotros con Dios, para poder llevar fruto. Entonces tú dices, ¿qué pasa? Que yo le pido a Dios que me use. Bueno, está pasando esto en tu vida porque tal vez esa es la razón por la cual esto no está pasando en tu vida. Tú no estás viviendo la voluntad de Dios, estás tratando de vivir la tuya y así no funciona. No estás siguiendo a Cristo, no estás pasando tiempo de intimidad con Dios, cercanía con Dios, comunión con Dios. Tal vez tú dices, pero yo leo la Biblia todos los días y yo oro un ratico todos los días. Bueno, tal vez estás viviéndolo como una tarea que te pidieron en el discipulado, pero hay intimidad en ese tiempo con Dios.
Dios te habla, Dios te muestra, estás bien con Dios, estás apartándote del pecado, estás viviendo una vida santa. Hay que revisar estos aspectos antes. Y entonces, llenos de la palabra de Dios, con la guía del Espíritu Santo, vamos a poder pararnos con toda autoridad a hablarle a la gente y toda tranquilidad. Y ahora sí, vamos a ver el ejemplo del Señor Jesucristo acercándose a una mujer y predicándole el Evangelio. Y vamos a aplicarlo a nosotros para que nosotros también sigamos su ejemplo. Entonces vamos a ver el ejemplo de la mujer samaritana que está en Juan. Vamos a ir leyendo Juan capítulo 4. Y ahí tenemos que leer todo el capítulo. Juan capítulo 4. Y no quiero, yo creo que tú puedes en este momento hacer una pausa en el video, lo lees y cuando termines de leer le vuelves a poner play. Entonces en este momento haz la pausa. ¿Ya hiciste la pausa? ¿En serio? Ponle pausa y lees el capítulo. Que sí, que hágalo. ¿Qué le cuesta? Listo, ¿ya lo leímos? Bueno, entonces ahora miremos. En los versículos del 1 al 3, vamos a observar que Cristo se movilizó y salió de Judea. Y se fue hacia Galilea, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos viendo. Hay un movimiento de Jesús. Jesús se mueve. Jesús no se quedaba quieto, él siempre estaba yendo de un lugar a otro. No se quedaba en un lugar esperando que llegaran a él, sino que él iba hacia donde estaba la gente. En los versículos 4 y 5 nosotros vemos que hay una necesidad de pasar por Samaria. Y les explico. Había dos formas de ir a Galilea: el camino largo y el camino corto. El camino corto era una línea recta pasando por en medio de Samaria, y el camino largo era dándole toda la vuelta a Samaria, saliendo de ese territorio. Muy largo el camino hasta llegar a Galilea. Pero los judíos no se metían con los samarios, no se metían con ellos, porque ellos eran judíos mezclados con gentiles. Porque cuando Nabucodonosor tomó Israel, entonces a la gente de Samaria, él trajo gente de otras culturas y las puso a vivir en Samaria. Y entonces empezaron a mezclarse los judíos de Samaria con otras personas gentiles. Entonces no eran judíos puros. Y ustedes saben que los judíos eran bastante clasistas, ¿no? Entonces los judíos no se contaminaban con gente de otros pueblos y los samarios eran contaminados, así que no se metían con ellos y preferían coger el camino largo y darle toda la vuelta al territorio en vez de pasar por Samaria para no tener que meterse con esa gentuza de Samaria. Pero Jesús dijo que iba a ir a Galilea, pero era necesario pasar por Samaria. Entonces él vio la necesidad de ir a llegar, de pasar por un lugar donde normalmente un judío no pasaría. Allí llegó al pozo de Jacob. En el versículo 6, ahí había un pozo que Jacob había abierto y era la fuente de agua de la ciudad. No había acueductos, sino que había pozos, y todo el mundo tenía que ir a ese pozo a sacar agua. Entonces era un lugar donde se reunía todo el mundo, todos tenían que llegar al pozo de agua a sacar agua, y ahí era el lugar donde iba a tener contacto con la gente. Allí llegó esta señora con la que Jesús empezó a hablar. Y Cristo, del 7 al 9, vemos como Él rompe las barreras existentes. Ya les dije, un judío no se hablaba con los samarios, con los samaritanos. No se hablaba con ellos, porque era gente con la cual no nos queremos meter. Y Jesús habló con
con una samaritana, con una mujer samaritana, ¿cierto? Esto indudablemente le llamó la atención a la samaritana porque dijo, perdón, ¿tú me hablas a mí? ¿Tú no eres judío? ¿Cómo me hablas a mí? ¿No te has dado cuenta que soy samaritana? ¿Por qué me hablas? ¿Cierto? Pero él rompió esas barreras que existían. Cristo entonces empezó a tener esta conversación con esta mujer, pero siempre llevándola hacia el plano espiritual. No importa qué fuera lo que la señora estuviera poniendo en conversación, Jesús llevaba la conversación hacia lo espiritual, del 10 al 14. Entonces estaban hablando de agua, pero él empezó a hablar de agua que viene de Dios y que quita la sed, y lo empezó a volver en un tema espiritual. Del 15 al 20, Jesús le habló del pecado a esta mujer. Y le habló directamente, se le metió al rancho. De una vez le dijo, ve y llamas a tu marido. Y ella dijo, no, es que yo no tengo marido. Sí, exacto. Es que tú has tenido varios maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Tú andas pecando. Tú andas mal. En toda la carota le dijo lo que tenía que oír. Le habló la realidad del pecado. Le habló del daño que el pecado le estaba haciendo a su vida. Y del 21 al 24 le habló de la incapacidad del hombre de adorar a Dios a su manera. Es decir, le dijo, mira, no estamos hablando de religiones. Las religiones no te van a sacar del problema de tu pecado, sino que le habló de la necesidad de buscar a Dios a través de Jesucristo. Y él se reveló a sí mismo como el Mesías. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, predicamos, tienes que creer en Cristo. Jesús cuando predica el Evangelio dice, tienes que creer en mí. Entonces él hizo eso del 25 al 26. Yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Y tienes que buscarme y tienes que arrepentirte delante de mí y tienes que declararme tu Señor y tu Salvador. Todo esto vemos en Cristo en este capítulo y podemos aprender muchísimo de Él para ganar almas de hombres. Por ejemplo, el Señor Jesucristo se movía, estaba en Judea y quería ir a Galilea, se movía, salía de su rutina y se movía constantemente. Si nosotros queremos llevar el Evangelio, tenemos que salirnos de nuestra rutina, porque es muy probable que ya estando en un círculo muy cerrado, ya hayamos compartido el Evangelio o que aún ya ese Evangelio haya llegado al círculo cerrado en el que nosotros estamos. Es lo que puede pasar en algunas de las familias de la iglesia. Ya todos en la familia están en Cristo, están asistiendo a la iglesia, entonces ya no hay necesidad de predicar el Evangelio dentro de ese círculo cerrado. Pero hay que salir de ahí, hay que salir de ahí. Jesús tenía ese sentir siempre de estar buscando a dónde ir, donde no lo hubieran escuchado. También era Pablo, llegaba a una ciudad, establecía una iglesia en esa ciudad y ya no se contentaba con eso diciendo, ya tengo una iglesia, me voy a quedar aquí. No, él decía, no, voy a ir a establecer y voy a predicar a Cristo donde no se ha predicado. Siempre la necesidad de movernos. La Gran Comisión dice, id, muévanse, vayan a la gente, donde hay gente. Aquí ya escucharon, búscate otra gente. En segundo lugar, necesitamos ir a todos los pueblos y gentes, sin importar la condición de ellos. Porque Jesús fue y pasó por Samaria, un pueblo con el cual no se hablaba. Y no solamente con una persona de un pueblo que no se buscaba, sino también de una condición a la que normalmente no se le hablaba, a una mujer. Aunque los israelitas no eran un pueblo tremendamente misógino, ¿sí? No eran tremendamente machistas y la mujer tenía un valor en el pueblo judío. Obviamente no era común que se hablara con las mujeres así tan libremente. Entonces
Él dejó aparte todas esas consideraciones y buscó hablar con los samarios. Miren la gran comisión como dice, para los discípulos. Vamos a ser testigos de él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, ustedes van a ir y van a cruzar las fronteras no solo iba a decir geométricas, geográficas, no solamente las fronteras geográficas, sino también van a cruzar las fronteras raciales, financieras, culturales, y van a llegar a todo el mundo, sin importar la condición. Y nosotros tenemos la tendencia a ir a la gente con la que nos sentimos bien, y la gente con la que con la que no nos sentimos tan bien, entonces ¿qué va a pasar con ellos? Tenemos que ir. Es clave relacionarnos con todos los grupos de personas e identificarnos con ellos para alcanzarles. El Señor Jesucristo se identificaba con todos, podía tener una conversación con todas las personas, pero les alcanzaba, les llegaba a ellos, les llevaba el Evangelio, les hablaba de la vida que Cristo estaba ofreciendo para ellos, de ese reino que Él ofrecía para todos. Y llegaba a todos los grupos de personas. Entonces es primordial que nosotros estemos por encima de esas barreras que la gente tiene. Y sí, la gente se puede sorprender diciendo, oye, pero tú estás hablando conmigo. Pues sí, porque necesitamos hablar con todos. Necesitamos buscar vencer esas barreras. Va a ser muy difícil que nosotros venzamos las barreras si nosotros no saltamos la primera barrera que hay, que es nosotros mismos. Que nosotros nos movamos, salgamos, busquemos la gente. Lo que les decía la vez pasada, vamos del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, a la iglesia, a la casa, al trabajo, a la casa, al trabajo, a la casa, a la iglesia, a la casa. Si no salimos de eso, no vamos a buscar gente. Si nos la pasamos metidos en la casa y en la iglesia y en la oficina, todo el tiempo, todos los días, haciendo exactamente lo mismo, créeme que no vas a encontrar gente para hablarle de Cristo. Tenemos que aprender a movernos, a movilizarnos. Y cuando lleguemos a ese lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar a la gente, vamos a buscar conectar con ellos, vamos a tratar de llevar esa conversación hacia allá. Fue muy lindo en diciembre cuando nosotros pudimos ir a las cascadas con un grupo de la iglesia, mayormente los jóvenes, pero nos acompañaron otras personas. Y llegamos a casas que están muy lejos del perímetro urbano, están muy, muy lejos. Son personas que rara vez vendrían a Villavicencio, que rara vez bajarían a La Cuncia, solamente cuando necesiten hacer un mercado o algo así. Y les predicamos el Evangelio estando muy lejos. Es necesario ir hasta tan lejos, porque allá hay gente que necesita. Fue muy lindo cuando Ferlein nos dijo que fuéramos a la finca que él tiene cerca a Puerto Lleras. Según él es cerca, ¿no? Pero así son aquí en el llano. Entonces fuimos hasta allá y había 20 personas que escucharon el Evangelio. ¿Y de qué otra forma esas 20 personas escucharían el Evangelio? ¿De qué otra manera? Si nos quedamos aquí encerrados. Fue bien lindo cuando salimos al hospital. Paola nos invitó al hospital a hablarle con las personas que estaban teniendo sus quimioterapias. Y teníamos que dejar nuestros planes y salir para el hospital y predicar el Evangelio allá. Y eso nos ocupaba el miércoles por la mañana. Y eso hicimos. Pero ¿de qué otra forma íbamos a encontrar a esta gente? Y me impactaba una familia de jóvenes venezolanos con una niña de 4 años enferma de leucemia y tenían que ir casi todos los días al tratamiento de su niña. Y fue un gozo poderles predicar el Evangelio a ellos. Pero tenemos que salir de lo normal, porque si no, entonces ¿cómo? Y ahí es la importancia de Hebreos 10, 24 y 25. Me trae Dios al corazón esto en este momento. Porque pasar tiempo como iglesia nos empuja, nos impulsa, nos estimula al amor y a las buenas obras.
Y la iglesia, a través de sus ministerios y a través de sus actividades, nos impulsa, nos estimula a salir a predicar el evangelio, porque nosotros es a quedarnos aquí encerrados, metidos en la casa, sin salir a ningún lado, sin conocer a nadie, pero a través de la iglesia y sus ministerios nos empujamos y eso nos hace atrevernos. Entonces, clave también que estemos pasando tiempo en un ministerio. Si tú no estás pasando tiempo en un ministerio que te cuide, tal vez te estás perdiendo la oportunidad de conocer gente que necesita el evangelio, porque a través de los ministerios lo hacemos. Este fin de semana tendremos un picnic con los jóvenes y vamos a salir de la iglesia. No vamos a reunirnos en la iglesia, vamos a estar en un parque. Dios quiera que no nos llueva, pero vamos a estar en un parque. ¿Por qué? Porque de pronto hay alguien que quiera recibir al Señor Jesucristo, que quiera conocer más y va a estar ahí en el parque, ¿cierto? Pero si nos metemos en la iglesia todo el tiempo, ¿a qué horas vamos a buscar gente que necesite del evangelio? Y así hizo Jesús. Aprendamos de él eso. Ahora fíjense, es prioritario que canalicemos nuestras conversaciones hacia Jesús. Estuve con Ricardo esta semana y me contó que estaban en una actividad evangelística en Kennedy, en Bogotá, y había una señora con la que ya habían establecido esa amistad, una señora de las que venden, que tiene un puestico de chicles y dulces en la calle, y ya habían establecido esa amistad con ella, y entonces Ricardo le dijo a una de las personas que estaban ahí en el equipo: ven, te voy a presentar a fulanito de tal, él tiene una pregunta para ti. Obviamente la pregunta que estaba era, bueno, la gran pregunta, si tú mueres, ¿a dónde irás? Entonces él tiene una pregunta para ti, él te va a preguntar algo, y era la oportunidad para que él le predicara el evangelio a la señora. Y entonces esta persona le dijo: ¿y cuántos chicles venden un día? Le dio pena, le dio miedo hacerle la gran pregunta, que era el propósito. Y traigo eso a colación porque cuando nosotros queremos predicar el evangelio, pues tenemos que conducir nuestras conversaciones hacia allá. Fíjense que en lo que el Señor Jesucristo hizo aquí, fíjense que la mujer trató de desviar la cosa, la relación, la charla hacia el asunto de las religiones. Y miren en el 20, el 19 y el 20, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces empezó a hablar de la cosa sociopolítica. No, mire, lo que pasa es que nosotros también venimos de Abraham y de las 12 tribus y ellos hicieron una cosa y ahora ustedes salen con otra cosa. Muchas veces cuando hablamos del evangelio la gente dice: sí, yo también he asistido a algunas iglesias cristianas, claro que sí. Iglesias cristianas, no, yo también vengo de un linaje cristiano. Yo a veces escucho, asistí a un grupo de oración, yo soy muy católico. Entonces tratan de desviar la cosa hacia las religiones. Y Jesús llegó y le dijo: mira, eso del lugar donde adorar, eso no es nada. Da lo mismo sentarse en una banca de una iglesia que en una silla de una iglesia cristiana, que en cualquier otro templo. Eso no es lo importante. Lo importante es que tú adores a Dios en espíritu y en verdad. Y lo importante es que busques a Cristo. Entonces la señora quería desviar la conversación, volverla una cosa teológica, escatológica, y Jesús le dijo: no hablamos de eso, ese no es el tema. El tema es buscar a Dios de corazón, adorar a Dios de corazón. El local donde te metas es lo de menos, es buscar a Cristo. Entonces tenemos que aprender, como Jesús lo hacía, a llevar esa conversación hacia Jesús, ¿cierto? ¿Y cuántos chicles venden? No, vamos de una vez a preguntar: bueno, ¿y si te mueres hoy? Si pasa un carro y sin frenos y salen a volar todos estos chicles y te mata a ti, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué pasa si te cae un rayo y ¡pah! Venga, ¿qué va a pasar contigo? ¿Dónde abrirás los ojos? Es llevar la conversación hacia donde nosotros queremos.
canalizar nuestras conversaciones hacia Jesús. Yo sé que algunos de ustedes tienen el miedo de que si empiezan a predicar el Evangelio y la conversación se va hacia un tema del cual ustedes no saben, entonces ustedes van a decir, no, pero ¿y si me pregunta algo y yo no sé qué decirle qué? Es que si me pregunta algo que no tiene que ver con Cristo, yo lo que le tengo que decir es, eso no es importante. Lo importante es Cristo, estamos hablando es de Cristo, estamos hablando de tu pecado, estamos hablando de tu destino espiritual eterno. Eso es lo que estamos hablando. Lo de los sellos de Apocalipsis, lo de los extraterrestres, lo de las vacunas, la marca de la bestia de las vacunas, lo que sea, no importa. Ese no es el tema. Eso no importa. El pastor tal, el cantante tal, el libro tal. No. No me saques de la conversación. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de tu condenación. Vamos a hablar del regalo de Cristo para tu salvación. Ese es el tema. También es fundamental exponer la incapacidad del hombre de relacionarse con Dios a su manera. Fíjense cómo esta mujer se escondió detrás de una fe, diciendo, pero es que a mí desde chiquita me enseñaron que esta es la religión de esta zona, y pues por eso es que adoramos aquí y ustedes adoran allá, y todos adoramos de maneras distintas, pero a un solo Dios, y no importa cómo se llame, si le digas Mahoma, si le digas Buda, si le digas esto, lo otro, si le dices Jesús, lo importante es que todos adoramos a Dios. Ey, no. La religión no te va a salvar. Solo Cristo te va a salvar. Y sí es importante si le dices Mahoma, sí es importante si le dices Confucio, sí es importante si le dices Buda, sí es importante como le digas, porque solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Es en el Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el nombre y no hay otro nombre. Entonces no importa cómo se llama, sí importa cómo se llama, porque no hay otro nombre dado a los hombres. Y no nos relacionamos con Dios a través de iglesias, a través de religiones, a través de cosas. Oigan, yo no sé si lo han notado, pero se me hace que esta silla se va hundiendo cada vez más. Yo me veo chiquitico en la cámara, espérense un rato. Otra vez. Ok, vamos a ver en dónde termino al final del video. Y es esencial mantener el mensaje central del Evangelio, que es la obra de Jesús. Como les decía, en la conversación con la gente para recibir a Cristo, ese mensaje podría empezar a irse hacia otros lugares, hacia otros temas, pero Jesús fue muy claro y le dijo, mira, no estamos hablando de eso, estamos buscando tu relación con Dios, estamos hablando de tu relación con Dios, lo demás no nos importa ahorita. Y la mujer samaritana volvió al tema, y en el 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, el que habla contigo, yo soy. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nos enfocamos en el Evangelio. Un error que cometemos a veces es empezar a soltar muchísima información que solamente se va a llevar a cabo a una persona que sea salva. Empezamos a tratar de discipular en una reunión a una persona salva y nos cuenta sus problemas del matrimonio y empezamos a darle un curso matrimonial. Mira, el curso matrimonial solo le va a servir a las personas. De una vez les cuento que estamos preparando un curso matrimonial para todos. Pero bueno, el curso matrimonial es útil para las personas que tienen a Cristo en su corazón. Nosotros veíamos cómo en la llenura del Espíritu Santo es posible llevar un matrimonio bíblico. Entonces una persona que no tenga a Cristo no puede llevar un matrimonio bíblico. ¿Qué necesita para poder llevar un matrimonio bíblico? A Cristo en su corazón. Necesita aceptar a Cristo como Salvador personal. De otra manera no va a poder llegar a entender las cosas que Dios le está mostrando en su palabra.
Y necesitamos mantener el mensaje central en Cristo. Cuando estamos llevando a alguien a los pies de Cristo, estamos llevando a alguien a los pies de Cristo, no al discipulado, no a la iglesia, no a un pastor, no a un libro. Estamos llevándolo a Cristo y debemos mantener ese mensaje central ahí. El Señor Jesucristo nos enseña mucho a través de la mujer samaritana, y me gustaría saber que si ustedes ven más cosas en este ejemplo que Dios nos dio, nos lo comuniquen este miércoles que viene. Vamos a leer la conclusión. Dice: al leer Juan, vemos que los discípulos llegaron más tarde. Los discípulos no estuvieron presentes cuando Jesús compartió con la samaritana. Les sorprendió que Jesús hablara con una mujer originaria de esta región. El respeto hacia el Señor les hizo callar. Los discípulos insistieron en que Jesús debía comer. Jesús les habló de cumplir con la voluntad de Dios, la cual Él estaba cumpliendo en ausencia de ellos. Los discípulos perdieron en esta ocasión ver la forma como Jesús sembró y cosechó. Ahora los discípulos veían con asombro la gran cosecha en Samaria. El ministerio de Cristo abarca el sembrar la semilla del Evangelio hasta recoger sus frutos. En la obra del Señor, el que siembra y el que cosecha suelen ser personas diferentes. Pero qué bueno es saber que somos colaboradores de la obra eterna del Señor. Él está presente siempre. Es el Señor de la mies, como dice 1 Corintios 3. Él da el crecimiento. Unos riegan, otros siembran, otros cuidan, pero el Señor es el que da el crecimiento. Es Jesucristo el que nos hace pescadores de almas. Es imposible que nosotros tratemos de ganar a alguien sin seguir al Señor. Tenemos que hacer nuestra tarea a puerta cerrada, en intimidad con Dios, arreglando nuestras vidas para ser santos, para poder servirle, para entregar nuestra vida a su propósito y luego pasar tiempo en su palabra, intimidad con Él, pegados a Él para poder llevar fruto. Y luego hablaremos. Cuando hablemos, entonces mantengamos enfocada la conversación hacia Cristo. No nos dejemos desviar. Estémonos moviendo. Si Dios te pone en el corazón empezar algo nuevo, tener una nueva costumbre, visitar un nuevo lugar con el fin de buscar personas para tener contacto con ellos y llevarlos a Cristo, hazlo, vívelo. Dios lo va a usar en nuestra vida. Tal vez tengas que ir a un nuevo gimnasio, tal vez tengas que entrar a un curso, tal vez, y tú dirás, pero es que no necesito un curso. No, eso es lo de menos. ¿Qué tal si entras a un curso? Allá va a haber gente. Y si aprendes algo, bien. Pero lo importante es que tendrás gente para conocer a Cristo. Sales y entras a un nuevo grupo de algo. No sé. Ponlo delante de Dios a ver qué te muestra Dios. De tal manera que puedas moverte y llevar personas a los pies de Cristo. Este sábado 20, déjame revisar la fecha. Sábado 20, nos vamos a reunir nuevamente. Nos vamos a reunir nuevamente a las 8 de la mañana otra vez. Nos vamos a reunir en la iglesia y vamos a hacer la práctica concerniente al camino de Romanos. Ve practicando el camino de Romanos, tenlo muy claro para que hagamos prácticas del camino de Romanos y nos estemos aguzando unos a otros, perfeccionando unos a otros, como dice Proverbios, ayudándonos a ser eficientes con este camino de Romanos. Y lo otro es, ese día estaremos hablando del libro Sin Palabras, para poder hablar con los niños. ¿Listo? Entonces nos vamos a ver el sábado 20 a las 8 de la mañana. Los esperamos a todos porque así como la vez pasada vivimos algo bien especial, Dios lo usó muchísimo en nuestra vida. Esta vez Dios también nos va a preparar para lo que viene, porque tenemos que llevar el Evangelio y Dios nos va a dar la oportunidad. Así que seamos fieles en estar listos. Bueno, gracias a Dios. Este es el último video del curso. Yo espero que Dios lo haya usado en sus vidas, como también lo usó en la mía al preparar el curso.
y que Dios nos permita recoger muchísimo fruto por seguirlo a Él. ¿Listo? Chao a todos.